Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio como fue dado a Marcos. Hoy es la parte número 23. Hemos estudiado 23 viernes, o quizás uno más porque el primero creo que no se grabó. Son 24 viernes aproximadamente, o sea, 24 semanas que tenemos que estar estudiando. Ya podrán sacar la cuenta a cuánto es eso, aproximadamente 6 meses de estar estudiando Marcos. Y vamos por el capítulo 7, ¿de acuerdo? El Shabbat pasado estuvimos viendo la interesantísima discusión que tuvo Yehoshua con los judíos en su época acerca de un procedimiento que ellos tenían como algo divino, pero que no lo era el lavamiento de las manos. Es una medida higiénica sin duda alguna con la cual Yehoshua no riñó, no la quiso abolir, pero tampoco le dio la validez o el alcance que ellos le querían dar. Tanto así que ellos pues consideraban que si no se lavaban las manos tocaban un objeto que era puro ya por la escritura, y ellos decían que le cambiaban la naturaleza. Y Yehoshua le dice, no, eso no cambia. Lo que sí les voy a aprovechar para decirles la ocasión es que lo que sí sale del corazón del hombre, que son los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, los odios, las contiendas, todo eso, eso sí afecta al que lo recibe, al que lo escucha, al que lo ve. Pero el comer el alimento con las manos sin lavarse no vuelve impura las cosas. Eso lo digo, ¿verdad? Así. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Dejó limpios los alimentos. No quiere decir que está haciendo ahora puro lo que antes era impuro. Porque es que, a ver, yo os lo digo de una forma muy didáctica. Las características que dijo Dios que hacían un animal impuro, si era terrestre, era que o era rumiante sin pezuña hendida o tenía pezuña hendida y no era rumiante. Entonces, para que un animal hoy deje de ser tamé, tendría que cumplir las dos características, porque Dios no va a cambiar su palabra. Entonces yo le digo a las personas, bueno, muéstrame un cerdo que sea rumiante y yo me lo como. ¿Me explico? Porque ya tiene la pezuña hendida, pero no es rumiante. Si tú me muestras un cerdo que sea rumiante, yo con toda confianza me lo como, porque eso no va a pasar, ¿cierto? Lo mismo una liebre, la liebre es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida porque tiene deditos, entonces no se puede comer. El día que tú me muestres una liebre con casquete de vaca, ese día me la como, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, lo que debemos esperar, y que de hecho hay una tradición en el Talmud, de que en el mundo venidero, y como bien lo dice la Escritura, no necesitamos que el Talmud nos lo diga, la Escritura dice que en Isaías 11, el león comerá paja como el cabrito, y la cría del tigre se echará junto con el ciervo, y el niño jugará con los animales y todo eso, sin que le hagan daño. Entonces ya por esa profecía de Isaías sabemos que va a haber una transformación en los mismos animales que conocemos hoy. En el mundo venidero dice al final, no harán daño en todo mi santo monte, porque toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Entonces hay que esperar a que venga el Señor, a que eso se cumpla, y ahí veremos a ver si es que tenemos necesidad de matar animalitos para comer, que lo dudo mucho, ¿verdad? Entonces ahí está, el tema es ese. No se está hablando en Marcos acerca de que ahora Jesús declaró puros los alimentos. No, está hablando de que dejó puro lo que era puro. Y listo. Entonces a continuación del 24, Marcos 7:24, tenemos otro tema supremamente interesante que nos va a permitir, si es caso, hacer un paréntesis interesantísimo. Así como hicimos un paréntesis cuando hablamos del Hijo del Hombre, es posible que aquí hagamos un paréntesis histórico, importantísimo para todo mesiánico, para todo creyente. Miren lo que dice. Levantándose de allí, ¿verdad?, se fue a la región de Tiro y Sidón. Fíjense ustedes qué interesante, es quizás la única salida que hace nuestro Señor a tierra extranjera. ¿Ya? Porque, como ya hemos visto, Tiro y Sidón es de esta zona, bueno, más arriba, aquí, una zona norteña,
Tiro y Sidón es lo que hoy se conoce como el Líbano. Son dos ciudades libanesas hasta el día de hoy. Tiro y Sidón. Tiro se dice en hebreo Tzor y Sidón se dice igual Sidón. Entonces, estando en Galilea, en este epicentro de su accionar, el Señor pues toma camino de una manera como extraña. Lo más probable es que haya cogido el valle de Israel, por el valle de Israel se haya dirigido hacia el norte, a las ciudades costeras de Tiro y Sidón. Es un territorio de, por más decir, gentil. Nunca Tiro y Sidón han sido israelíes ni hebreos. Así que ya está en territorio extranjero, gentil. Y eso es muy llamativo, ¿cierto? Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, Tzor de Sidón, y entrando en una casa, fíjense ustedes, esto es impresionante, entrando en una casa, no se sabe todavía si era gentil la casa o era de un judío. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un ruach tum'ah, ¿de acuerdo? Un viento de desorden, una frecuencia de desorden. ¿Se acuerdan de ese tema? Ok. Una frecuencia de desorden. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, ¿cierto? Y sirofenicia de nación. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Sirofenicia de nación, o sea que esa era su nacionalidad, donde había nacido. Pero dice que era griega. Griega, entonces ahí hay un debate muy interesante. Y lo que dice el contexto aclara la balanza. Porque cuando se dicen griegos en el Nuevo Testamento, algunos han llegado a pensar que eran judíos helenistas, ¿ya? Pero aquí claramente está dicho de que ella era una gentil neta, porque por todo lo que viene a continuación. Entonces griega quiere decir de creencia griega, pagana, ¿verdad? Como lo acaba de decir la hermana, su creencia. Y fíjense que esto es interesante, todo lo que es la filosofía griega, por más refinada que fuera, por aparentemente estar libre de imágenes, la filosofía griega cuenta como paganismo. Cuenta como paganismo. La filosofía era la religión en Grecia. ¿Ah? Lo que ocurre es que la filosofía se dividió entre presocráticos y socráticos. Sócrates fue una figura central para la historia de la filosofía griega, porque él es quien introduce la creencia en asuntos espirituales. Todos los filósofos antes de Sócrates eran más racionalistas, creían en la lógica, eran como científicos, ¿cierto? Pero antes de eso, de esa era presocrática, ya allá hacia el siglo IX antes de Cristo, casi que paralelo a Salomón, habían existido dos poetas griegos. Cuando decimos poeta griego indica teólogo, no era simple compositor de poesía, eran Hesíodo y Heródoto. Entonces, Hesíodo y Heródoto fueron los creadores de algo que se llama la teogonía, o sea que ellos son los inventores de la mitología griega. La mitología griega nace alrededor de ese siglo IX antes de Cristo, ¿ya? Pero de manera curiosa y todavía inexplicable, eso quedó escrito allí y como que lo guardaron en el cajón y lo ocultaron. Eso duró su tiempo de auge y lo ocultaron. Vinieron los presocráticos que eran más racionalistas, científicos, etcétera, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, toda esa gama de filósofos, hasta el siglo V aproximadamente, cuando aparece Sócrates. En esa época, preciso ahora que estamos en la sazón del tiempo, es cuando ocurren las guerras médicas. Es cuando el imperio persa trata de invadir Grecia y se producen las guerras médicas. En esas guerras médicas, cerca de 483 a.C., es cuando se produce ese intercambio cultural y esa creencia dualista de los persas, de Ahura Mazda, que creían en el bien y el mal, algo así como en Yin Yang,
viene y permea Grecia. Y eso le empezó a gustar a Sócrates. De hecho, dicen que uno de los maestros de Sócrates fue un sacerdote medo-persa. Imagínense ustedes. De allí es donde toma la palabra, el idioma griego, en préstamo la idea de mago. Porque en Persia los magi o makuishti o makusha eran los sacerdotes de la religión persa. ¿Ya? Entonces, el arte de los makuishti llega y se entra en el idioma griego como magos o magi. De ahí viene también magister. ¿De acuerdo? Todo eso, fíjense, la sensación de maestro. El asunto es que con Sócrates empezó pues todo este tema filosófico espiritual, y derivados de Sócrates entraron como sus discípulos los famosos Aristóteles y Platón. ¿De acuerdo? Son directos discípulos de Sócrates. Platón y Aristóteles desarrollan cada uno por su lado sus teologías filosóficas, y pues comienza a introducirse ya con fuerza hacia el siglo III o IV antes de Cristo el tema del dualismo. ¿Ya? Entonces comienza la creencia del alma, la creencia del espíritu, que que el alma está presa dentro de este cuerpo, el mito de la caverna y todo eso desarrollo filosófico. Muere en ellos, llegó Alejandro Magno, y con Alejandro Magno, que vivió entre el 333 y el 323, va surgiendo la escuela, dos escuelas, ¿verdad?, que desarrollarían más tarde todas estas filosofías, que son los epicúreos, ¿cierto? Y la otra secta que tiene un nombre particular, no me acuerdo ahora, epicúreos y los estoicos y epicúreos. Y después sale más adelante los hedonistas. Correcto. Entonces, y antes estaban tales de Mileto, Anaxímenes y Anaxímenes. Claro, esos son los más antiguos. Muy bien. Eso todavía me acuerdo de todo. Claro, vea usted bien. Es la historia. Correcto. Entonces, los epicúreos y los estoicos son los herederos de Aristóteles y de Platón. Y ellos siguen esas líneas. Entonces, se debe a los estoicos, finalmente, el rescate de la mitología griega. Los epicúreos no. Los epicúreos eran como los reformados dentro de la sociedad griega. Entonces los epicúreos apelaron mucho a que el culto, el placer era racional, mientras que los estoicos le apostaban al placer sensual del cuerpo. Las viandas para el estómago para las viandas. Los epicúreos decían, oye, no todo puede ser así, tiene que haber algo como de razón. Ponle ahí un poco de coto a ese asunto porque vamos a terminar siendo bestias. Entonces de ahí surgen todas esas máximas, comamos y vamos que mañana moriremos, que todo me es lícito, que las viandas para el vientre para las viandas, etc. Eso era filosofía estoica, y los epicúreos trataban de meterle allí como que algo de freno a eso, algo de razón, ¿verdad? Así pasa, entonces son ellos los que rescatan la mitología griega. Se fundan los templos, el de Afrodita, el Partenón, ¿cierto? El Agorá, etc. Y comienza a resurgir el culto de Diana en Éfeso. Todos esos cultos paganos comenzaron a surgir ya del siglo III antes de Cristo en adelante, ¿verdad? Bien, entonces cuando dice aquí que era una mujer griega, lo está diciendo con énfasis en la religión, ¿verdad? Griega, de religión, de filosofía, de cosmovisión, porque su nación era Sirofenicia. O sea, ella era una típica cananea. Cananea con pensamiento griego. Cananea, hija de Canaán, ¿cierto? Con pensamiento filosófico griego, ¿verdad? Sirofenicia es Sirio. No. Ciro es la ciudad de Tzor, en el Líbano. ¿Ya? Ciro es Tzor, porque es Tiro. Entonces dice, por eso dice Sirofenicia. Dice Sirofenicia viene de Tzor, que es Tiro. Por eso Ciro es Tiro. No es con Siria. Entonces era Sirofenicia nación, y le rogaba que echase fuera de su casa al demonio. Fíjense qué interesante esta conexión histórica y cultural, porque en este desarrollo neomitológico griego había mucho el tema de las pitonisas.
Las pitonisas eran personas que entraban en trance, olían unos vapores de animales muertos, entraban en trance, ¿ya? Y comenzaban a hablar en lenguas. Por eso esto tiene mucha relación con lo de Corintio, para que vayan viendo. Eso ocurría en los oráculos de Delfos y de Apolos, ¿verdad? Entonces estas muchachas, estas señoras sacerdotisas, venían a consultarle. Ella decía, pero un momentico, destapaba la letrina, digámoslo así, donde estaba el animal, aspiraba las cosas podridas y comenzaba a hablar en lenguas ininteligibles. Entonces tenía un siervo, un discípulo allí, que era el supuesto traductor. Entonces era el traductor el que le escuchaba a ella decir las cosas ininteligibles y él era el que escribía en un papel. Pero ¿cómo lo hacía? Con escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? Que la persona entra en trance y comienza a rayar. ¿Ya? A rayar. Y cuando ya termina, sale de trance y comienza a leer. Vean, yo eso se lo digo, yo lo vi. Yo vi una persona hacer eso. Hacen unos rayones. Yo decía, pero ¿qué está leyendo? ¿Qué lee? Si eso es puro rayón. Ni siquiera es taquigrafía. ¿Ya? Porque si fuera taquigrafía se entendiera y uno dijera, escribió en taquigrafía. Pero no era taquigrafía. Y escribía con los ojos cerrados así. Yo lo vi. ¿Ya? Y después leía. Manda a decir que no sé, igualito al señor, el fulano ese que usa sombrero, que dicen que es médico, ¿verdad? Así, ¿sí me explico? Entonces, así funcionaban desde entonces las pitonisas esas. Y por eso es que en Corintio se quería infiltrar el mal llamado don de lenguas. Entonces querían venir a hacer lo mismo. Hablar en lengua, no, estamos hablando del Señor. No, Señor, se calla. Si no hay traductor, se tiene que callar. Eso no es que voy a hablar en lengua y ya. Y es que por eso dijo Pablo, nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldición a Jesús. Y eso era muy probablemente lo que estaba pasando. Por eso Pablo les puso un límite. Y dijo, no señor, les voy a poner un orden. Aquí nada más van a hablar 2 o 3 por lenguas. Segundo, tiene que haber un traductor. Tercero, van a hablar en lengua solo si hay un extranjero o un políglota allí que sea incrédulo. Si no se cumplen esas 3 cosas, se callan. Así, cállese en la congregación. ¿Por qué? Dice, porque es que si no hay un incrédulo que hable otra lengua extranjera que exista, ¿verdad? ¿Qué caso tiene hablar en lenguas aquí? Pablo decía, yo hablo más idiomas que todos ustedes, pero en la congregación hablo 5 palabras con mi entendimiento que 3000 en lengua desconocida. Porque el que te escucha, ¿cómo le va a decir amén a tu oración? Si no entiendes, ¿verdad? Fíjate tú. Entonces esto no es, que yo le hablo, el que le habla en lenguas le ora a Dios y así mismo se edifica. Pues está mal, porque es que los dones son para edificación de la iglesia, no para edificación propia. Así que si me vas a sacar excusas, pues te tengo que decir que estás equivocado. Los dones son para la edificación de la iglesia, no para la edificación personal. Y que ahí en Corintio todos habían desarrollado una competencia de dones espirituales. ¿Cuál era el mayor? Pablo le dice, bueno, si de eso se trata, están compitiendo que no tienen por qué hacerlo, pero si se tratara de escalafonar los dones espirituales, están dándole fuera del tiesto. ¿Por qué? Porque el mayor don sería entonces la profecía. Porque la profecía saca lo oculto del corazón, redarguye de justicia, el pecado de juicio y trae al arrepentimiento a la persona. En cambio, hablar en lengua desconocida, ¿a quién glorifica eso? Al que le está hablando, nada más. Y los dones no se hicieron para engordar el ego. ¿Ya? Fíjense ustedes. Pero ¿qué pasa? Que como eso se lee fuera del contexto, en muchas iglesias cristianas creen que ese es el don de lenguas. Cuando la gente habla y no se cumplen todas las condiciones que dijo Pablo. Y los pastores mandan a hablar en lengua y está mal. Así no es.
repito las condiciones, tiene que ser idioma existente, tiene que haber un traductor, tiene que haber un inconverso incrédulo al que le estén hablando que no entienda el idioma o que sea políglota. Si eso no se cumple, cállese. ¿Ya? No tiene sentido que hablen lengua aquí, no nos interesa. ¿Ya? ¿Qué dice Pablo? Si tú crees que lo que estás haciendo es de Dios, bueno, habla para ti dentro, háblate en lengua tú mismo mentalmente, a ver si eso te va a llevar a algún lado. Como que yo me ponga aquí a pensar, bueno, más allá, ¿qué me va a decir? ¿Qué voy a aprender yo de eso? Y se dan cuenta que aquí nunca me han escuchado orando ni en arameo ni en hebreo. ¿No? ¿Para qué? Si no me va a entender. Y cuando cantamos, cantamos en hebreo y español. Y siempre me he esmerado por hacer la traducción de la canción que vamos a cantar en hebreo para que todos entiendan. Porque es que no se trata de venir a ver un espectáculo de lengua extranjera. ¿Ya? Se trata de la edificación del cuerpo. ¿Ya? No se trata de venir a dar shows. Uy, vamos a ver hermanos que hablen arameo. ¿Ya? Hoy, viernes de impacto. Arameo. ¿Ya? Pero así no funciona. ¿Se dan cuenta? No funciona. Así no es. Yo voy a sacar hablando en hebreo y arameo aquí. No. Nada que ver. Entonces fíjense todo lo que estamos hablando de un versículo, ¿verdad? Una referencia allí importante que se hace en la escritura cuando dice era griega. Era griega, todo lo que hay que entender, el contexto cultural, histórico, todo. Y ella le rogaba, fíjense ustedes que probablemente ella había asistido a algún oráculo de estos, ya, el oráculo le había dicho, no, tiene un demonio allí, pero no podemos hacer nada, eso está como muy fuerte, ya, eso es ligas mayores. ¿Se dan cuenta? Y cuando ya había recorrido todos los oráculos, dijo, no, aquí no hay nada que hacer, está grave la cosa. Pero ya te toca aceptarlo, quién sabe qué le habrían dicho los oráculos. Pero cuando oyó que Yehoshua llegó allá y todo lo que decían, no, usted tiene que saber algo, ¿ya? Y fue allá. Pero Yehoshua le dijo, aquí viene lo interesante, deja primero, mira importante, por eso Marcos tiene la versión de partida para entender Mateo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Él no le está ofendiendo allí, en primer lugar. No le está llamando perrillo a ella. ¿Ya? Quiero aprovechar porque ya eso yo lo había explicado antes, pero vamos a reexplicarlo. Primer principio que ya lo he dicho, en las casas judías pues no se tenían perros adentro, ¿ya? Los perros estaban fuera de la casa, ¿cierto? Y en el patio, digámoslo así. Y que en Israel hasta el día de hoy los patios están delante de la casa, no atrás, ¿ya? Así que la entrada de la casa está como en Venezuela, que las casas en Venezuela son así, primero está el patio y luego la casa. Entonces usted entraba por acá, aquí estaban los animalitos si quería en el patio y la casa estaba acá adentro. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí se sentaban a comer, que ya hemos dicho que no había mesas altas como esta, sino en el suelo. La gente comía recortada aquí. Cuando terminaban, limpiaban los platos con migajas de pan y eso era lo que arrojaban afuera a los perros. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo Yehoshua en una ilustración? Mira que le dice, deja primero, o sea, espérate ahí, es que esto tiene un orden, ¿ya? Y lo utilizó una imagen de la vida cotidiana. Tú sabes muy bien, le estaría diciendo, que los perros no comen de primero que los hijos. Primero tienen que comer los hijos y luego los perros. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Él no le está tratando a ella de perrillo ni de nada de eso. ¿Ya? Diciendo, deja que coman primero los hijos. Y eso lo dice el resto del evangelio. Pablo decía, al judío primeramente y luego al griego. Al judío primeramente y después al griego. Pablo cuando llegaba a una ciudad iba primero a ¿dónde? A la sinagoga, y cuando ya terminaba en la sinagoga entonces se iba a la plaza con los griegos a debatir.
Cuestión de orden, no es de ofensa ni nada, es cuestión de orden nada más. Pero en este caso, él se refería cuando decía a los hijos, era que ahí había judíos en esa Claro, tenía que haber judíos allí radicados, ¿ya? Y él iba primeramente a ellos. Y por eso viene a continuación una explicación que va a abrir el paréntesis del que ya les hablaba. Mire la respuesta de Josué. Ella le responde y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Ya? ¿Me explico? No es que el perrillo esté allí debajo, porque no había lugar para eso. Lo que está queriendo decir el texto es que de lo que cae de la mesa, o sea, lo que sale de la mesa, no que caiga, sino lo que sale de la mesa, comen los perrillos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué viene y le dice Yehoshua? Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta es una versión la más breve. Ahora tenemos que leerla en complemento con la de Mateo. Vamos a ver Mateo 15, 21 al 28, para que leamos la historia con más detalle. Vamos a ir directamente al versículo 22. Miren que aquí dice Cananea, allá dice Sirofenicia. ¿Se dan cuenta? Porque Tiro y Sidón son ciudades cananeas. ¿Ya? De hecho, la palabra Naan o cananeo significa vendedor de púrpura, traficante de púrpura, o sea, de la tela teñida de morado. Naan o Naani significa comerciante de púrpura. Comerciante de púrpura, entiéndase telas teñidas de morado, porque eso es lo que significa la palabra fenicio. Por eso allá dice que era Sirofenicia. Acá está diciendo que es cananea. ¿Es contradicción? No es contradicción. El que crea que es contradicción es porque no sabe de lingüística ni de historia, porque estamos viendo que Naani, comerciante de púrpura, es lo mismo que decir fenicio. ¿Ya? El pueblo fenicio, cuyas dos ciudades principales son Tiro y Sidón. Entonces hay una perfecta coherencia entre los dos evangelios. Mira que dice: he aquí una mujer cananea. Cananea significa comerciante de púrpura, equivalente a decir Fenicia, equivalente a decir de Tiro y Sidón. Tiro, Fenicia. ¿Te das cuenta? Pero cualquiera viene: mira, aquí dice Cananea, ya dice Sirofenicia, está en contradicción. Eso lo hace un ligero, ¿verdad? Que no sabe. Pero aquí estamos viendo que eso es perfectamente intercambiable. Había salido a aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yehoshua no le respondió palabra. Entonces, acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son esas ovejas? Entonces aquí donde viene el paréntesis histórico que vamos a hablar. El paréntesis de la historia de las dos casas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Todos sabemos que Israel tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus. A las 12 tribus. ¿Cierto? Sabemos que cuando el rey Salomón murió, cerca del año 940 a.C., su reino se dividió en dos, y uno estuvo en cabeza del rey Rehavam, y el otro de Yarobam, ¿cierto? Entonces Rehavam, que se quedó a cargo de la casa de Yehudá, y Yarobam se quedó a cargo de la casa de Efraín. Fíjense ustedes, vamos a leer eso bíblica, dígame. Hay que tener en cuenta que
Roboam era hijo y el otro no. Exactamente, este era hijo descendiente de David, de Salomón, y este era capitán del ejército. Vamos a ver eso en la Biblia. Vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. En el versículo, vamos a leer desde el 16, 12, 16 al 19, al 20. ¿Quién no quiere leer? 12 del 16 al 20. Sí. Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Yesé. Yishai. Ajá. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judea. El rey Roboam envió a Adoram, jefe de la lega, pero todo Israel le mató apedreado, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Sigue. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a las asambleas y hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David aparte de la tribu de Judá. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ya unos versículos antes del capítulo 11 se había dado una profecía de que el reino sería partido en dos. Vamos a leerlo acá en el versículo 11, capítulo 30. 30 al 31. Primero Reyes 11, del 30 al 31, si quieren 32. Sí, 11 del 30 al 32. Y tomando ahí la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Hashem: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Muy bien. Entonces vamos a ahora el 12:21. ¿Qué dice el 12:21? Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Fíjense ustedes, una guerra civil llamaríamos hoy. Una guerra civil. Las dos tribus del sur, del reino de Rehoboam, se organizaron en ejército para hacer regresar a las otras 10 tribus que estaban en rebelión bajo el mando de Jeroboam. ¿Ya? Piensen ustedes. Quedó dividido, pero ya el profeta Ahía había dicho: no hay nada que hacer, 10 tribus se van para ti y yo le voy a dejar otras 2 a David. ¿Ya? Porque eran 12 tribus. De las 12 tribus, 10 quedaron al mandato de Jeroboam y se llamaron Israel o casa de Efraín, y las 2 tribus se llamaron casa de David o casa de Yehudá. ¿De acuerdo? Bien, eso quedó así irremediado. El reino quedó dividido desde esa fecha, 940 a.C. ¿Qué ocurre en el tiempo? En el tiempo ocurre que hacia el año 722 a.C., y pues obviamente hay que leer la historia, este rey Jeroboam cometió un error, porque si ya Dios le había dado las 10 tribus, ¿cierto? Las 10 tribus, él le dijo: bueno, quédate allí, espera órdenes, espera instrucciones, ¿ya? Espera instrucciones. Pero ¿qué hizo el rey? El rey Jeroboam, se llenó de miedo y dijo: uy, este pueblo que tengo acá viene en las fiestas, se me va a ir a devolver a Jerusalén. Yo no quiero que se me vaya para allá, porque si las fiestas son en Jerusalén, el pueblo se va y allá me lo retienen. O
se llenó de miedo. Miren lo que dice acá, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 25. Miren el pecado ahí enseguidita. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem y al monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Sigue. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Adonai en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Impresionante, oiga. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Imagínate tú, sigue. Hizo también cosas sobre los lugares, sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes y entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Wow. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Hasta ahí. Fíjate tú, el Señor ordena que sus fiestas sean el mes séptimo, y él dijo: no, vamos a hacer el mes octavo. O sea, cambió sacerdocio, cambió templo, puso otras fiestas, por puro miedo. Fíjate, se puso a razonar. Digo: uy, vienen las fiestas, el pueblo se va a ir a celebrar en Jerusalén, se van a quedar allí, me van a venir a matar a mí, ya perdí. O sea, fíjate tú, la falta de confianza en Dios. Porque si ya Dios le había dado las 10 tribus, pues espérese. Pero el apresuramiento lo puso a razonar, a pensar más allá de lo que Dios le había dicho. Dios le había mandado una razón muy clara por medio del profeta, y él vio el respaldo del pueblo que lo había seguido. Espérese. No sabía si el rey de Rehoboam se iba a morir, no sabía si Dios iba a mandar un castigo al sur y le iba a reivindicar a él todo el reino, no sabemos. Pero se apresuró, dígame, hermano. 11:37. ¿Sí? Dice lo que Dios le prometió, le dijo: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificó David, y yo te entregaré a Israel. Fíjate tú. Pero se desesperó, maquinó, hizo todo lo contrario. ¿Qué ocurrió? Que esos actos que indujeron a las 10 tribus acá a Israel, por eso es que al leer la escritura, al leer los profetas, usted tiene que preguntarse si ahí dice Israel, ¿a qué Israel se está refiriendo? Porque Israel se le llamó en una parte de la historia a las 10 tribus nada más. A Judá y Efraín se le llamó casa de David, tenía otro nombre. Entonces vamos a ver Segundo de Reyes capítulo 17 versículo 20 al 23. Segundo de Reyes 17 del 20 al 23. ¿Qué dice? Y dice que desechó Adonai a toda la descendencia de Israel. O sea, las 10 tribus. Sí. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Adonai, y les hizo cometer gran pecado. Sigue. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Adonai quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos.
Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Fíjense ustedes, hasta hoy. ¿A qué Israel se está refiriendo? A las 10 tribus. A las 10 tribus. Las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria en el año 722 a.C. A partir, y como ahí dice, hasta hoy, cuando esto se escribió era la época, supongamos, de Esdras Nehemías, hasta hoy significa que no habían regresado y no regresaron jamás. A partir del 722 aparece lo que Yehoshua acaba de decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus son las ovejas perdidas de la casa ¿de qué? ¿Quién Israel? Las 10 tribus. Sí, una cosa que yo leí de un comentarista sobre eso, me dijo que tuviéramos en claro, como viene diciendo, que no confundamos entre Claro. la casa de David, la casa de Judá y las 10 tribus De Israel. de Israel, o la casa de Efraín. Claro. Y él decía que no llamáramos a todo, él decía, definía que todo israelita no es judío, Claro. ni todo judío es israelita. Claro, en este sentido histórico. En ese ¿ya? sentido histórico. Entonces miren, a partir del 722 las 10 tribus desaparecen, son llevadas cautivas a Asiria, y la táctica asiria para tratar a los cautivos era despojarlos de su identidad cultural. Los asirios asimilaron a los israelitas, a los de las 10 tribus, y les cambiaron su religión, sus costumbres y todo. Y ya la tenían, de hecho ya estaban. Y ya ya estaban paganizados. Ya estaban paganizados. Con eso que hizo. Con esos 2 becerros, con otra fiesta, con otro, ya eso estaba apaga y vamos. Entonces, a partir del 722 aparece el término las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Así se le llamó a las 10 tribus, que todavía se consideran así, están perdidas en las naciones. Pero fíjense qué curioso, muchísimos siglos después, estamos hablando del 722, la carta de Santiago, Jacob, se escribió después de venir el Mesías, antes del Evangelio, supongamos años 47, 50, después de Cristo, o sea, unos 772 años después, y búsquense Santiago 1.1. Santiago 1.1, ¿qué dice? 772 años aproximadamente después, póngale 780 para redondear. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yehoshua, ¿A quién? a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Correcto, fíjense ustedes. ¿A dónde vamos ahora? Y Pasaron, hasta el día de hoy, o sea, de cuando él escribió eso, estaban siguen, no habían vuelto. no habían vuelto. Y ya Santiago estaba. Imagínate tú, ya han pasado casi 800 años de eso, y él dice, y la recuerda todavía 800 años después, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Díganme. Y de hecho después de eso es que los profetas comienzan a decir que Dios va a reunir nuevamente. Claro, correcto, entonces ahí vamos. Pero porque él dice 2, Ahí vamos. Ahí vamos. Estas 2 tribus que quedaron con el nombre de Judá, casa de David, etc. Y también se torcieron. Casi 200 años después, en el 586 antes de Cristo, viene el rey Nabucodonosor y se las lleva cautivas a Babilonia. ¿Por qué se llevaron cautivos a Judá, a la casa de David? ¿Por qué? ¿Quién recuerda principalmente? Por no haber guardado El reposo de la el tierra, reposo de la tierra. los 70 años. Como cada 6 años, al séptimo había que dejar descansar, eso se llama Shemitah. Cada 6 años había que dejar descansar la tierra en Shemitah, y los israelitas se volaban eso, Dios no se da cuenta. Lo hicieron 70 veces, ya, acumularon 70 años, ya, 70 años acumulados. Digo, ¿sabe qué? La tierra tiene que descansar, se me van de aquí. 70 años de cautividad de Babilonia, ¿ya? Y la tierra reposó, para que la tierra guarde su reposo. Entonces trajo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se lo llevó 70 años a Babilonia.
¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre? Que hacia el 515 antes de Cristo se produce el regreso global de la colonia judía que se había ido a Babilonia. Pero, si se dan cuenta, estamos hablando de 515, y cuando ocurren los hechos de la reina Esther, que estamos a punto de celebrar la fiesta de Purim, era el año 483 antes de Cristo. O sea que no todos los judíos habían regresado con Esdras y Nehemías. ¿Ya? Esdras y Nehemías comenzaron a regresar desde el 539. Hubo varias aliyah, ¿cómo se dice? Peregrinaciones a Israel. 539, 524, 521. La última fue en el 515, cuando se inauguró el templo. El templo se reconstruyó formalmente en el 515. Sin embargo, todavía habían judíos abundantes en Persia cuando la reina Esther. Y allá se quedaron muchos, no regresaron. Se quedaron allá viviendo en Persia, en Babilonia. ¿Ya? Pasaron 483 años, viene el Mesías, ¿cierto? Y todavía hay judíos en la dispersión. Hay de las 2 tribus y hay de las 10 tribus. Por eso Santiago viene y dice a las 12 tribus que están en la dispersión, porque ni siquiera las 2 tribus de Judá regresaron por completo. Y de hecho, a poco tiempo, fueron con la invasión de Roma, terminaron todos en la dispersión. Exactamente, ya. Bueno, aunque eso fue después que Santiago Sí, lo que escribiera. tengo que decir que a la final Se cumple. todos quedaron dispersos, Todos los 12 quedaron- tribus quedaron dispersos. Correcto. Entonces, este es el fundamento para que veamos por qué inclusive de las 2 tribus, estas, también se quedaron en la dispersión. ¿Ya? Y allá se quedó la reina Esther con Mardoqueo en Babilonia, en Persia, y todos los demás judíos que vivían allá. Es decir, que Dios tiene un pueblo disperso Claro, total, ya, total. Un pueblo disperso en el mundo. en el mundo. Por eso dice que Dios llenó a toda la tierra de su gloria, porque su gloria es Israel. ¿Ya? Y literalmente está llena de su gloria toda la tierra. Cuando los serafines dijeron, Hashem, Hashem, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria, se está refiriendo a Israel. ¿Ya? Dígame, hermano. Cuando habla también acá en Mesías, en los evangelios también se dice de que la tierra es el mundo y la semilla está sembrada en el mundo y que al final de los tiempos los ángeles recogerán. Claro, exacto, muy bien. La tierra fue sembrada con Israel. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las 2 tribus y las 10 tribus? ¿Ah? La diferencia que hay entre en esta dispersión y entre esta dispersión. La identidad cultural. La identidad cultural. Las 2 tribus, a pesar que se quedaron en Babilonia y en el resto de la diáspora, digamos así, se identificaron como judíos, visiblemente, externamente. Desde entonces hasta hoy han leído la misma Torah, han hablado hebreo, a veces arameo, pero han regresado al hebreo. Conservaron Y desde ese entonces son los judíos que llegaron a tierra de Israel. Por eso en la época de Josué se iban también a estudiar a Babilonia y regresaban. De hecho, en la época de Jesús, Damasco, que era en Siria, que estaba fuera de Israel, Damasco era considerado parte de Israel, porque había muchísimos judíos allá. Si se dan cuenta, cuando se produjo la persecución de los discípulos, ¿se fueron a dónde? A Damasco, porque era colonia judía muy fuerte, y allá se fueron a tratar de refugiar. Por eso es que Esteban, en su gran discurso que cita el profeta Amós, creo que es, dice, por tanto yo los echaré más allá de Babilonia, porque en el profeta dice Damasco, pero Damasco era considerado parte de Israel. Entonces Esteban lo que hace es actualizar y dice, bueno, para que entiendan bien, porque si digo más allá de Damasco, pues no se van a sentir exiliados. Más bien los voy a llevar más allá de Babilonia, o sea, más lejos, tierra de oscuridad, para que entiendan que los voy a sacar de la zona de confort. ¿Ya? Términos planos. Por eso hay 12 tribus en la dispersión. Sin contar con que, como bien decía el hermano,
pasaron estos 483 años y 135 años más, cuando los judíos son echados de Israel por parte del Imperio Romano, con la aplastante derrota de Bar Kokhba, los romanos sobre Bar Kokhba. Y los judíos de ahí en adelante quedaron casi 1800 años por fuera de la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces apenas en 1948 es que están regresando, y fíjense ustedes, no todos han regresado. 16, casi 17 millones de judíos hay en el mundo y apenas 6 millones y medio viven en Israel. El resto vive en el mundo, viven dispersos en el mundo y no quieren regresar. De hecho, hay judíos que están convencidos que solamente Mashiach es quien los debe hacer regresar a Israel. Por eso es que no se van. ¿Ya? Ellos dicen, si yo regreso a Israel por mi cuenta, estoy atentando contra Mashiach. Porque la profecía dice que Él es quien nos va a reunir. Si ya nos dispersaron, dispersados nos quedamos. Y por eso muchos en New York, en Argentina, en Europa, se oponen a las políticas del Estado sionista de Israel. ¿Ya? Se oponen y dicen, ¿ustedes qué hacen peleando? Como forzado. ¿Ah? Consideran que es como una forzada. Sí, están forzando. Y por eso se dice que parte del sionismo y la masonería estuvo ligado al holocausto nazi. Porque fue una estrategia para presionar a los judíos a regresar a Israel. Y como forzar y forzar y forzar las cosas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, hoy lamentablemente hay que decirlo con mucho cariño a muchos hermanos mesiánicos que ponen la bandera del Estado de Israel, que oran por Israel, el terrenal, etc. Eso no está bien. ¿Ya? Porque nuestra patria es la de arriba. ¿Me explico? Entonces a veces ponen banderas, ponen yo amo Israel. Haciendo alusión a esto. Exacto, entonces creen que amar al Estado de Israel es amar al Israel bíblico. Y eso es un error. ¿Ya? Porque eso está así del nacionalismo sionista. ¿Ya? Nótese que no digo judío, sino sionista. ¿Ya? Entonces está allí. ¿Qué puede pasar? Que también se ha sentido el rumor de que muchos movimientos o brazos que parecen mesiánicos han sido una especie de estrategia del Estado sionista de Israel para captar gentiles que se les alborotan las hormonas por querer ser israelitas. ¿Y qué hacen? Cuando está en Israel, aquí tiene su fusil, vaya a defender la patria. Ponen a morir a los gentiles en el frente de batalla y los judíos los dejan de segunda fila. ¿Me explico? Entonces usted va a ver poco de etíopes, de latinos, de todo allá peleando por el Estado de Israel, pero en últimas están guardando a la descendencia judía, de que vaya a morir en el frente de batalla. ¿Ya? Todas esas cosas las estamos viendo. Y por eso hay que un momentico, está bien, Israel regresó, todo eso está bien, chévere, pero hasta ahí no hay que dejarse acelerar y mover, ¿ya? Con calma, porque nuestra patria está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde esperamos a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Nuestra ciudadanía no está en el Estado de Israel. No digáis que cuando si oís decir Aquí está. aquí está allá. Ya, no lo crean. ¿Ya? No lo crean. Porque las señales de arriba. Correcto. Dicen que oren por la paz de Jerusalén. No, ahí no dice eso. En hebreo dice Sha'alu Shlom Yerushalayim. Pidan la paz de Jerusalén. O sea, la de arriba. Pedir la paz de Jerusalén, o sea, la de arriba, que venga a nosotros. Es como cuando Jesús dijo La paz de Jerusalén, la de arriba. Sí. Celestial. ¿Ya? No es que oremos por la paz de Jerusalén. Ya. Pidamos, ¿qué dice? Pidamos, Sha'alu, O sea, vas a pedir paz, pero de la Jerusalén de arriba que caiga. que venga. Que Como venga. dijo Y que Yeshua. está aquí lo que necesita es paz. Claro, Pero es que la paz es el Mesías. por eso, pidan la paz. ¿Quién es la paz de Jerusalén? El Mesías. Sí. ¿Ya? Pero ¿cuál es Jerusalén? La celestial, no la de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que el Salmo dice, porque allí están los asientos de las tribus.
Las tribus, está hablando de las 12 tribus. La Jerusalén terrenal no tiene las 12 tribus. ¿Ya? De Kishama Yashbu Kisot la Mishpat Kisot Levei David, porque ahí están puestos los tronos para el juicio. Eso no está en la Jerusalén terrenal, está en la celestial. Dice, porque allá subirán las tribus de Yah, las 12 tribus. No está hablando de las 2 tribus terrenales que están allá en el estado de Israel. Sí, porque eso es lo que hay ahí. ¿Ya? Entonces, por eso digo, no se confunda. Está bien, y yo no voy a decir que no se ore por el pueblo judío, obviamente. Hay que pedir por la paz para ellos. Para ellos. ¿Ya? Una paz de- Que el Mesías se les revele. Amén. ¿Ya? Eso hay que hacerlo. Amén. Que se revele. Pero no como algunos que llegaron a decir Baruch Hashem cuando moría un palestino. Claro, había gente así de acelerada, que mataba a un palestino y decían Baruch Hashem. Sí, eso es lo mismo que dicen los musulmanes cuando explotan una bomba. Y dicen Allahu Akbar cada vez que tiran una bomba o un misil. Y gritan Allahu Akbar, Dios es grande. Entonces había muchos mesiánicos arrebatados que cuando veían que mataban palestinos decían Baruch Hashem. ¿Sí, cómo es posible? ¿Ah? No, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Tenemos que orar hasta por los palestinos para que Dios les revele y se deje de esa guía tan nefasta que tienen esos grupos terroristas. ¿Ya? Entonces aquí no estamos favoreciendo a los judíos y condenando a los palestinos. Todo el mundo allá en Medio Oriente necesita la paz del de arriba. ¿Ya? Y no hace falta, ni estamos llamados a apoyar el sionismo, ni el nacionalismo judío, ni nada de esas cosas. Porque eso está escrito, y Josué dijo, viene tiempo de retribución porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos debajo de mis alas? Y no quisiste, como un polluelo reúne a sus hijos. Por eso viene tiempo de retribución porque no conociste el tiempo de tu visitación. Sí, lo que vino de ahí en adelante fue justa retribución. Y lo que va a seguir pasando. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos alegra a nosotros en gran manera? Que allí va a venir el Señor a poner su pie y va a ratificar que su pueblo se llama Israel. No Estado de Israel, se llama Israel. Estado de Israel es otra cosa. ¿Ya? Pueblo de Israel, de los hijos de Israel, es diferente. Eso es el bíblico. ¿Ya? Al Israel de Dios. Es el apóstol Pablo en Gálatas lo dice. Dígame, hermano. Hay una segunda lo que después lo dijo también a ellos, dice, no todo el que nace es descendiente de Abraham es hijo de Abraham. Correcto, muy bien. Y él les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, a los líderes que estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Josué dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En términos actuales, ¿qué está diciendo? Yo soy mandado también a los gentiles. ¿Por qué creen que me vine a una ciudad gentil? A Tiro y Sidón, que es tierra cananea neta. Porque vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Que están dentro de los gentiles. que están en medio de los gentiles. ¿Ya? Entonces vamos a... De hecho yo pienso que ella también tenía algo que ver porque Habla en mira que Marcos. Mateo. en Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo, Señor, hijo de David. Claro. Lo identifica ya. Lo identificó. Así es. Estamos en el 15, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Mateo 15. Sí, 15 en el versículo 24. Entonces ahora entendemos por qué Josué dijo eso. Y fíjense que al él decir esas palabras se está refiriendo a ella. ¿Me explico? Porque los apóstoles le dijeron, como judíos le dijeron, Señor, despide a esta mujer que ya está dando muchas voces aquí, muchos gritos. Y él les dijo a ellos, no a ella. ¿Ya? Que todo el mundo esa respuesta se la aplican es a la mujer. A la mujer. Y él está diciendo eso es a ellos. Y dice, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, cálmense. Ella tiene Sí, porque ellos derecho. son los que están haciendo la petición de despido. Exacto, no es ella. ¿Ya? Mira lo que dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. En el 25. Ahora el 26. Respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Bueno, ahí de pronto es donde
parece como que se ajustara. Pero ya ahorita lo habíamos estudiado a los ojos de Marco, ¿ya? Ah, ya. Y entonces allá en Marco dice, deja que primero coman los hijos y luego los perros. Entonces ya habíamos dicho que él no le está refiriéndose a ella como un perro ni nada, cuestión de orden, nada más, ¿ya? Entonces le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yehoshua dijo, oh mujer, grande es tu fidelidad, de ella, No, de Dios para con ella, ¿ya? Dios la ha llamado, De Dios para ti. claro, grande es la fidelidad de Dios para contigo, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada aquella hora, ¿ya? ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. ¿Me explico? La fidelidad de Dios para con ella, que la llamó como primicia dentro de los gentiles. La volvió hija, correcto. La volvió hija, le dio tratamiento de hija. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque él le dijo primero, y eso más que por ella, lo dijo por ellos. ¿Ya? Lo dijo por los discípulos, no tanto por ella. Sí, Porque él dijo, ellos están hey, endurecidos. claro, entonces dijo, primero los hijos, luego los de afuera. ¿Ya? Sin embargo, como acaba de decir la hermana, le dio tratamiento preferencial de hijo, porque hizo un milagro en ella como si fuera israelita, como si fuera hija. De hecho, la hizo hija en ese momento. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Este es el fundamento de lo que Pablo llamaría más adelante el ministerio a los gentiles. Eso, el ministerio a los gentiles, no fue que algo que a Pablo se le ocurrió tardíamente. Ay, que los gentiles también, no. Ya aquí estaba. Y de hecho, antes de Pablo, Pedro ya lo había experimentado. Porque se habían sorprendido de que sobre los gentiles viniera el Ruach HaKodesh. Y dijeron, o sea que también sobre los gentiles viene el Ruach HaKodesh. Esa sorpresa tan extraña para nosotros hoy. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 10. Fíjense esa sorpresa como tan primitiva que se llevan los apóstoles. Capítulo 11, versículo 18. Mire, el versículo 16 al 18. Hechos 11, del 16 al 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yehoshua, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense ustedes, se sorprenden ellos como judíos, ¿sabes que los gentiles también se arrepienten? ¿Ah? Fíjense ustedes, eso sonaría extraño hoy, ¿verdad? Porque a ellos les parecía increíble que un gentil pudiera entrar en arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo con esta mujer cananea o sirofenicia, que ve en Mashiach la salvación, pero no porque ella fuera más lista que el resto de los cananeos. Es porque, como bien lo dijo Mashiach, nadie viene a mí si no fuere traído, ¿verdad? Ella fue llevada allá, salió de esa región y salió a él, ¿de acuerdo? A buscarlo a él. ¿Por qué? Llevada por Dios, ¿verdad? Cuando se produce esta declaración, esa confrontación, esa enseñanza, le dice, la fidelidad de Dios es grande para contigo. Eso me hace recordar que sea así. El día que yo llegué por primera vez a una iglesia que nunca la había pisado y cuando la veía creía que era un sindicato, un salón de sindicato. Pues mi papá era trabajador del puerto de Colombia, entonces él me llevaba pequeñito al salón, al sindicato, y era un salón como una iglesia evangélica, una trila allá y la vasija acá. Entonces cuando yo veía una iglesia evangélica, desgraciadamente no veía cantando y alabando, sino que las veía vacías. Entonces lo que veía la banca y la trila allá, entonces yo decía que eso era un sindicato. Entonces alguien venía a mí predicando, venía hablando del Señor, y yo siempre le sacaba excusa, ¿ya? Porque estaba ocupado, una cosa. Pero el día que yo fui a la iglesia fue el día que ni él ni yo me dispuse a ir a la iglesia. Fui llevado. Porque ese día me bañé, me cambié, me vestí sin saber por dónde iba. Y yo hasta yo dije, ¿yo para qué me cambié?
béisbol. Entonces yo salí donde yo estaba, salí a Boulevard, a la calle, A ver y qué la pasaba. persona que vi es la que me venía invitando meses Ajá. atrás, y lo vi y le dije, Te encontró desparchado. Como y me fui con él en un bus que iba, no le cabía en una aguja, Claro. porque iba tan lleno ese bus, y era de las 30 con 32 al barrio El Pueblito. Imagínate, eso es del otro lado de la ciudad. Hermano, pero ese varón iba hablándome de la palabra, y eso entre más me hablaba, yo quería más hablar. Y lo bueno era que hablaba para que todo el mundo oyera. Claro. Sí, porque la gente paraba, los que iban sentados paraban el oído. Claro. Ya. Y bueno, y fue el día que el Señor Así es. ocurrió lo que tenía que Así ocurrir. es. Ya. Y cuando salí de ahí, Claro. Era otro. era otro. Así pasa, entonces esta mujer en medio de todos los sirofenicios, en medio de todo Canaán, dice, salió de medio de esa región, pero no porque es su propia iniciativa, es porque ya Dios le estaba impulsando, eso lo sabemos. Todos los que hemos sido llamados a la salvación sabemos que es así. Y Él es quien abre nuestros ojos, Él es quien abre nuestros oídos, nuestro corazón nos circuncida. Eso no es iniciativa propia. Eso no es que un día uno amanezca y diga, hoy voy a creer en Dios. ¿Cierto? Hoy me voy a arrepentir de mis pecados. No voy a repetir, ya está bueno, ya. Por eso siempre digo a la gente, ojalá si la gente se arrepintiera, ¿verdad? Barranquilla fuera chiquita Claro. bueno, yo habría que buscar más espacio Ah, para sí. construir Iglesia. congregaciones de Exacto, iglesia. correcto. ¿Ya? Pero eso es don divino. Claro. Miren que ellos están diciendo ahí en Hechos, que ellos han sido hechos partícipes del mismo don. Don. Don, ¿verdad? Una promesa, el arrepentimiento es un don. Oye, dice, les ha concedido. Claro. Que se arrepientan lo mismo que nosotros. Eso es un don. ¿Ya? Eso no es de aquí, de iniciativa humana, que yo soy noble y allá en el fondo tengo algo bueno. Y fíjense ustedes que un señor tan corrupto, pues en la predicación como este de Cash Luna, sacó una enseñanza tan distorsionada de ese pasaje y terminó diciendo de que los gentiles tienen poder para hacer que Dios dijera sí cuando había dicho no. ¿Ya? Ella convenció a Jesús de que dijera que sí, porque antes le había dicho que no. ¿Ya? O sea, y cogió esto de las 10 tribus, no, yo no soy enviado sino a las 10 tribus, o sea, como que no estaba hablando con ella. Si le estaba él incluyendo a ella precisamente. Entonces lo digo él a los apóstoles, no a ella. ¿Ya? Cuando él dice eso, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso le incluye a ella, porque yo vengo a buscar a las 10 tribus. ¿Ya? Yo vengo a buscar a las 10 tribus, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, como ya vimos desde el año 722 a.C., las 10 tribus se habían desaparecido. Perdido. Bien. Se habían perdido en medio de las naciones. No se supo más. Y saque usted una cuenta muy sencilla. Desde que los judíos fueron dispersados, siendo apenas 2 tribus, miren cómo se llenó toda Latinoamérica, Hispanoamérica, Europa de judíos. ¿Ya? Tanto que a fecha de hoy tenemos más de 10 millones de judíos regados en toda Europa y América. ¿Ya? 2 tribus. Ahora multiplique eso a 10. ¿Cuánto no habrán llenado 10 tribus? Siendo Efraín de las más numerosas. ¿Ya? Porque Judá y Benjamín eran pequeñas. Y con todo y a pesar del holocausto, y después del holocausto, y hoy hay 10 millones regados en el mundo. Eso estaba profetizado en Génesis Claro. 47, cuando manda a traer los nietos. Claro, dice tu de descendencia. Jacob. Tu descendencia Ya. será la plenitud de los gentiles. Imagínense. ¿Ya? O sea que la multiplicación vendría por Efraín. Todo en medio de Efraín. Claro. Correcto. ¿Ya? Nosotros somos Claro, nosotros entonces somos hechos parte de la promesa. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos ahora israelitas en Yehoshua HaMashiach. ¿De acuerdo? No tenemos que hacernos judíos en el 100% de la palabra, convertirnos al judaísmo rabínico, porque por ahí no es la vía. Nuestra vía es la Torá. Nos entendemos y nos basta la Torá. ¿De acuerdo? Que nos dé la gana, que nos guste hacer cosas que hacen los hermanos judíos, vaya y venga, pero no están obligados los hermanos. ¿Ya? Y cosas me refiero a rituales que no sean las obligaciones bíblicas. Por ejemplo, Shabbat, que los hermanos pues de pronto van a ver el video,
unos hermanos de México al principio me habían escrito, pero nosotros el Shabbat, ¿cómo vamos a observar? Que no lo vamos a hacer igualito a usted, porque pensaba que yo era como judío practicante o algo así. Y dije, no, un momentico, vea, lo bíblico es esto. En Shabbat hay que ir a visitar a los enfermos, hay que hacer el bien. En la Torah no se habla de ningún ritual de Shabbat. Ni que enciende las 2 velas, que pone el pan con la sal, que la miel. Eso está válido hacerlo si quiere. Bonito, la mesa de blanco, todo bien vestido, la super comida, lo que se pueda. Vaya y venga. Si lo quiere hacer, aquí no le vamos a decir, no, eso es judío. Pues eso sería antijudío o judeofóbico. Aquí hay libertad de hacer eso, pero no se obliga a nadie a hacerlo. ¿Ya? Y si no lo hace. Y si no lo hace, está bien. No, nadie lo uy, este hermano no celebra el Shabbat. ¿Y qué celebra el Shabbat? ¿Ah? Como si fuera Shabbat. Como si Shabbat fuera eso. Estuviera limitado a eso. A eso. Que lo han limitado, Por lo han eso- encerrado a eso. Claro, por eso es que el apóstol Pablo en Romanos le dijo a ellos, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. ¿Ya? Hay que aclarar eso. ¿Me explico? Porque eso es el énfasis que le da el judaísmo. Y cree que eso es Shabbat, cree que eso es la fiesta, cree que... No, el reino de los cielos no consiste en, no está limitado a comida y bebida, rituales, que lavarte las manos, que con la velita, que el otro, el rezo. Eso es bonito, sí, negable. Pero no consiste en eso, o sea, no es estrictamente ni solamente eso. ¿Ya? Hay un campo más amplio, más práctico, más abierto al mundo, a la sociedad, para ayudarle, que encerrarte allí, apagar toda la casa y poner las 2 velitas. Eso está bien, eso se puede hacer, pero no se puede limitar lo otro, ni criticar al que no lo haga. ¿Ya? Porque el mandato de la Torah es ir a hacer el bien, no quedarte encerrado en tu casa sabroso en Shabbat y que el mundo se esté perdiendo por allá, ¿verdad? Eso no es el mandato de la Escritura. Que lo quieras hacer, respetable. Pero no se puede inducir a la gente, es que si no lo hace no está guardando el Shabbat. ¿Ya? Porque eso no es. No consiste No es en... kasher, dice. Claro, no es kasher. Como a mí me dijo por una señora judía cuando yo hice mi propia mezuzá, y yo dije, ya tengo mi mezuzá. Me dije, ¿cómo hiciste? No, yo la hice. ¿Y cómo hiciste con el rollo? Lo escribí yo. ¿Y cómo? Con plumero y papel. Pero lo tiene que hacer un escriba profesional. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Yo lo hago, yo lo hice y está en hebreo antiguo. ¿Ya? Se quedó callado. Que el fleco tuyo, que ¿por qué no tienes el talit katán? Bueno, la Torah no habla de eso. La Torah dice, ponte un fleco y ya. Y yo le pregunté, ¿y usted por qué no tiene el hilo azul? Porque se quedó callado, no sabía. Ya, y se da cuenta. Algo que sí es mandato de Dios, no lo hacen. Porque la tradición dice que tiene que ser con el tinte extraído de un caracol que ya no existe. ¿Ya? Entonces prefieren anular el mandamiento de Dios y usar otro hilo que sea de otro azul. ¿Ya? Prefieren anularlo para no violar la tradición. ¿Cómo les parece? ¿Ya? Y usted me va a criticar a mí que no uso la camisilla por debajo y resulta que yo sí estoy buscando cumplir el mandamiento de Dios, que es poner un hilo azul en el tzitzit. Usted lo tiene en blanco, entonces estamos empatados. ¿Ya? ¿Ya? Y yo estoy haciendo algo que Dios dice, en cambio estoy dejando de hacer algo que Dios no dice. Yo creo que no sea del caracol, no quiere decir. Ahí no dice que tiene que ser el caracol fulano de tal. ¿Cierto? Y la mezuzá sería para... Ni siquiera la mezuzá está explicada así en la Torah. La Torah te dice, escribirás estas palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. Que ellos se inventaron que es una cajita interesante, respetable, pero no es Una dicta. forma, pues. Es una forma. Pero Eso ajá, es nadie una pone- forma de escribirlo. Nadie escribe para ocultarlo. Para ocultarlo. La idea es que tú vieras la La letra idea es ahí que todo el mundo escrita. la vea. ¿Cierto? Ah, ¿Ya? Entonces, eso es una forma de hacerlo respetable. No está mal, no es así, no, eso está mal, no. Es una forma. Ya tú sabes al menos que si ves la cajita te acuerdas que hay unos mandamientos escritos, etc. claro. Pero a la luz de lo que está escrito sería más interesante copiar las palabras allí. Ah, ¿Qué dice? Entonces adentro tiene las porciones de Deuteronomio 6.4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo pegan con Deuteronomio 11, número 11. Ya, y lo pegan.
Eso es todo. Un resumen ejecutivo de la Torah. Entonces, bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy, con este estudio de la mujer sirofenicia, y para que se den cuenta pues que Jesús en ningún momento estaba ofendiéndola, ni estaba tratando a nadie discriminatoriamente, ni con un apartheid, ni con racismo, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Estableció un orden y dio ejemplo de cómo los gentiles iban a ser injertados en medio de Israel. Eso es todo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos terminado. Vamos a bendecir a nuestro Dios y a darle gracias.